El esponjismo. Definición de esponjismo. Es aquella persona que observa y analiza todo lo que está a su alrededor, porque no sabe en qué tiempo lo va a necesitar en su vida laboral. ¿Qué es el esponjismo? El esponjismo es cuando atrapamos la esencia de una persona en cuanto al tono que maneja, su comportamiento, el volumen de su voz, sus expresiones, lo que más resalta en ella y limitamos exagerando su personalidad. ¿Es fácil hacer un esponjismo? No es fácil hacer un esponjismo. Para ello necesitamos mucha práctica y tenemos que ser muy observadores y analíticos para determinar qué es lo que más resalta en las características de una persona. ¿Cómo puedo hacer un esponjismo? El secreto está en el oído. Tenemos que reconocer nuestra voz perfectamente para luego poder modularla hasta llegar a las voces reales de los personajes que tenemos memorizados. Nos guiamos en 3 aspectos importantes para conseguir lo mejor posible las voces que queremos hacer. Primero, el oído. Tenemos que ejercitarlo y escuchar de forma nítida. 2. Una buena memoria de tonos, formas, cadencias, tesituras de las voces originales para poder imitarlas. Y 3. Una garganta versátil con la que puedas llegar a los tonos o registros de los personajes que quieras imitar. Recursos de los que nos podemos guiar para enriquecer el esponjismo. Si nos fijamos en las características físicas, como en la complexión, la estatura, los rasgos distintivos o deficiencias y la edad, va a ser básico para nuestro esponjismo. Y las características psicológicas o emocionales, fijarnos qué nivel socioeconómico tiene, su raza, sus creencias, sus ideas políticas, preferencias sexuales, estado civil, nivel educativo, etc., nos ayuda también a mejorar nuestro esponjismo. Caracterización de la voz. Cada uno de los personajes que queramos imitar tiene sus características propias, tienen tal o cual deficiencias o peculiaridades que estrictamente hablando constituyen un defecto. Y si queremos ser fieles a nuestro personaje, habremos de hablar con peculiaridad o deficiencias en cuestión. Ese defecto voluntariamente realizado se convertirá en efecto que en vez de perjudicar, realzará tu trabajo. A esto se le llama caracterización de la voz. Caracterización respiratoria. El aire no siempre se pondrá en el diafragma como en el caso de un anciano, un asmático, un fatigado. Ellos no tienen un control de su respiración y la tenemos que sustituir por la respiración torácica. Hacen más pausas al hablar, sus inspiraciones son perceptibles y ruidosas en la faringe. En el caso de un orador, locutor, cantante, maestro, etc., su respiración es amplia y esparcida. Hay mayor fluidez en la elocución y se disimula el robo del aire. Caracterización de la impostación de voz. Número 1. Impostación como calidad. Dentro de ella están los cantantes de ópera, actor clásico, orador profesional y hasta el militar. Tienen un buen control de la voz. Impostación como timbre. Es una voz sonora pero mal impostada como la de un político que tiende al grito más que a la sonoridad correcta, que siempre va unido a un grave defecto de locución, el latiguillo que entona en forma monótona todos los finales de las frases. 3. Desimpostadas. Aquí entra el enfermo, el tímido, el tortuoso, etc. Hay que tomar en cuenta que a medida que la edad crece, el registro grave desaparece progresivamente. La voz de los viejos es más chillona, mientras mayor es su edad y menor su fuerza física. Caracterización de la expresión. A. Por sus registros. La edad utiliza más el registro agudo que otros. El tímido tiende a usar su registro agudo preferentemente. El apático es monótono en su registración. El pesimista insiste en el registro grave. B. Por sus velocidades. Todos los que están deprisa hablan lógicamente a gran velocidad.
El calmoso o reservado hablan despacio e intercalando frecuentes pausas. El constante, el determinado, el inconmovible establecen una velocidad media variable. C. Por intensidades. Hablan en voz baja el tímido, el derrotado, el conspirador, el intrigante y el introvertido. Utilizan toda su voz los mandones, los exhibicionistas y los extrovertidos, y cambian frecuentemente de intensidad los indecisos y los desesperados. D. Por los timbres. El ingenuo y más aún el falso utilizan los timbres claros, igualmente el optimista. El pesimista habla en timbre sombrío y opaco, y el apasionado se manifiesta en un timbre rico, sonoro y expresivo. El frío resonador usa su voz fríamente con un timbre contenido reservado. Hay que aprender a jugar con la voz y experimentar todo lo que podemos hacer con ella. Al practicar nos llevaremos grandes sorpresas. Veremos todo lo que podemos hacer sin que lo hayamos imaginado.